los Oscars son unos premios de Hollywood para Hollywood. Por eso una película colombiana, su mayor meta en la vida no debería ser ganar un Oscar. La ganadora a mejor película debe ser una película equilibrada en todos los aspectos. ¿Qué es eso? Es decir, que es una película que técnicamente sea poderosa, pero artísticamente también, que tenga una buena historia, una buena fotografía, que haya equilibrio en todos los aspectos. En este tipo de cine, los efectos especiales son el guión. Pues en los guiones realmente lo que uno tiene que ver es que haya una progresión dramática, por ejemplo, o sea, que realmente en la historia pase algo, que realmente esta película me esté contando algo. Pero para mí un buen guión es el principal gancho para yo ver una película. No es lo mismo recomendar una película que decir, esta película es una buena película. Jero, hablemos de los Oscar. Se entregaron los premios. Yo creo que es una conversación que cada año y se prolonga todo el año porque uno dice la película que ganó, esa tiene que verla, uno se toma el tiempo para ver las películas, incluso uno está viendo películas que todo el mundo se vio, uno no se ha visto, pero casualmente que se entregaron los premios Oscar, uno como espectador, yo como espectador digo, esa película es muy buena, pero siempre los Oscar sorprenden, como que les gustan las películas a veces que son como no solo independientes, sino extrañas, raras, que miran los premios y qué hay detrás de todo eso, porque uno diría una buena historia ya y bien ejecutada, ¡pum!, gana. No es tan así. ¿Qué es lo primero, como en diferentes niveles, para hablar de cine? Hablemos de películas, hablemos de los Oscar. Sí, hermano, te cuento, pues lo primero que hay que entender es que los Oscar, como cualquier premio, no se rigen exclusivamente por la calidad. Ok. O sea, la calidad es importante, pero la calidad no es lo que más importa y menos en unos premios como estos que son premios de la industria. Ajá. Entonces, por detrás se mueven muchas cosas. Esto implica inversiones millonarias, inclusive de quienes están nominados, los estudios, las plataformas. Finalmente, la puja que hay debajo de todo esto no es entre productos o entre personas, sino entre grandes empresas. Entonces, pues no quiero decir con esto que no sean merecidos, ni mucho menos, sino que cada año se van premiando los productos dependiendo de ciertas tendencias, el pulso que se va marcando con la temporada de premios, que premian los Golden Globes, que premian los BAFTA, que premian los SAG Awards, y todo esto de alguna manera pues termina en los premios Oscar, que son los que tienen todos los reflectores encima, y por eso es que los premios a veces sorprenden, aunque la verdad es que cuando uno ya los ha visto muchos años, es difícil que se sorprenda. Este año sí fue sorprendente, sobre todo porque pues nunca, diría yo, una película con un corte tan indie, tan independiente había llegado pues a ganar mejor película, pero en términos generales es bastante predecible. O sea, para ti sí es predecible. Cuando hablas de detrás hay billete, que es lo que uno también va deduciendo, ¿cuánta plata un estudio, una plataforma, una productora está moviendo una película? O sea, es mucho billete, pero ¿cuál es? O sea, ¿por qué se mueve tanta plata y por qué la puja termina siendo entre productoras y no entre la película y entre las personas? Bueno, porque finalmente esos son premios de la industria para la industria. Entonces el hecho de tener 1, 2, 3 Oscar, pues eso hace que la gente quiera ver la película en taquilla, que luego quieran comprar el merchandising, que la película tenga un prestigio, que el estudio mismo tenga ese prestigio. Entonces, pues un Oscar vale muchísimo dinero. ¿Cierto? Muchísimo dinero, no solamente por lo que ganan cuando obtienen el premio como tal, sino por lo que representa eso en términos de taquilla, en términos del nombre de la película. Y los estudios invierten muchísimo dinero en esto. Y cuando te digo que invierten muchísimo dinero, no estoy diciendo de cosas torcidas o corruptas, sino que el solo hecho de que tú tengas que llegar a todos los votantes, de que tengas que mostrarles la película, de que tengas que hablar con ellos, de que tengas que hacer ruedas de prensa, lanzamientos, actividades de activación de la marca con actores, con productores, con compositores. O sea, la plata también, cuando uno invierte en esa promoción, una estrategia de marketing, puede impactar en la votación. Es decir, una estrategia de marketing de Emilia Pérez, que le meten todo el billete en pauta, en PR, eso de todos modos está apuntándole a los miembros que van a votar. Sí, claro. Y eso pasa con todos los premios. O sea, es influyente que la coyuntura en la votación. Pues mira, no es como que uno diga, entonces me dieron todo esto y yo voy a votar por ellos, porque no es un tema transaccional, sino que lo que finalmente ellos quieren es que entre tantas películas que hay cada año, tú como jurado veas la suya. O sea, lo que se trata finalmente es de que su película sea vista. Okay. Entonces hay categorías donde es muy difícil porque son películas con muy poco presupuesto, como los documentales, como los cortometrajes, como las películas internacionales. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando El abrazo de la serpiente estuvo nominada al Oscar, que es la única película colombiana que lo ha estado,
una de las cosas complicadas es el montón de dinero que el Estado colombiano como productor principal de la película tenía que invertir en los Oscar, Claro. porque tenía que llegar a cada uno de los miembros votantes de los Oscar para convencerlos de que vieran la película, de que le dieran la oportunidad, porque normalmente pues esta categoría es una categoría que queda un poquito relegada y lo que termina pasando es que muchas veces ni siquiera las ven, sino que terminan votando por a ver cuál fue la que ganó Cannes o cuál es la película que habla de este tema que me interesa, pero a veces sin verlas. Entonces, el solo hecho de lograr que la gente vea la película, pues eso es una inversión realmente ¿Cómo es ese importante. proceso, Jero? Hablando del abrazo de la serpiente o cualquier película, en este caso un documental o una película extranjera, ¿cómo arranca ese proceso para llegar a una nominación? Bueno, lo primero que hay que decir con respecto a los Oscars es que los Oscars son unos premios de Hollywood para Hollywood, ¿cierto? Eso tiene que estar clarísimo. Por eso una película colombiana, su mayor meta en la vida no debería ser ganar un Oscar, porque es un premio que en teoría no es para ellos, ¿sí? Es un premio de Hollywood para Hollywood. Entonces, cuando en una categoría marginal, por así decirlo, como película internacional, como corto, como película documental, una producción termina siendo nominada, pues es un proceso muy largo, Claro. muchísimo más largo que para las otras categorías, porque finalmente, no sé, DreamWorks, Pixar, Sony, Columbia, Paramount, Warner, tienen sus apuestas y le apuestan a un producto muy especial. Lo hablábamos ahorita, Emilia Pérez era la apuesta de Netflix, The White Robot era la apuesta de DreamWorks, o sea, cada uno de estos grandes estudios tiene una gran apuesta y a eso le invierte todo y tienen un nombre suficiente como para que no tenga que hacer una fila tan larga. Claro. Pero cuando tú tienes una película, vamos a poner el caso de Flow, una película de Letonia que es producida con bajo presupuesto, la carrera es larguísima porque primero que todo tienes que empezar a competir contra todas las películas del mundo, ¿sí? Tienes que empezar a tener una serie de pergaminos que te hacen atractivo a los ojos de la academia. Sí. Entonces, por ejemplo, el hecho de que ya hayas pasado por Cannes o por Venecia o por Berlín, que hayas acumulado una buena cantidad de premios, pues te empiezan a generar un lugar en las listas. Entonces, haz de cuenta que esto es una carrera de maratón, ¿cierto? Y entonces solamente los 100 mejores de la maratón se van metiendo poco a poco en la medida en que vayan obteniendo medallitas. Medallas, sí, como que vayan desbloqueando niveles. Exactamente. Entonces, por eso es que luego, desde hace algún tiempo se habla de cuál es la película representante de cada país, hablando de internacional. Sí. Entonces, Colombia dice, el representante para Colombia este año es la película tal, ¿cierto? Y Letonia dice lo mismo, y Dinamarca y Austria y tal. Pero luego todas esas películas que terminan siendo una 120 o algo así, van a terminar llegando a una lista corta que se llama justamente la shortlist, en donde hay unas 15 que son las películas que tienen posibilidad de ser nominadas. Claro. Esas 15 películas tienen que invertir muchísimo dinero para poder que la película sea de alguna manera visible para la academia y termine generando una nominación. Ya de la nominación al premio, pues ya eso es otra cosa, ¿cierto? Sí. Pero el solo hecho de estar nominado, en el caso concreto de las películas de todo el mundo, no en Hollywood, el solo hecho de estar nominado es un premio hasta más importante que el Oscar. Cuando hablas de las apuestas de los primeros de la fila, no de los de la maratón, pensemos una maratón, me gusta la analogía, los que van a competir y van a ganar y los aficionados tal cual, que salen ahí a correr a vencer su propio tiempo. Tal cual. Hay países en donde pues las películas que mandan ahí pues son películas porque es bueno estar en la lista, pero que realmente no tienen ninguna opción, porque además hay que entender que están compitiendo contra películas que han ganado premios en Cannes, que han ganado premios en Berlín, que han ganado premios en San Sebastián, en Sundance, que ya tienen un recorrido, que tienen un nombre entre la crítica. Entonces pues son películas que van a quedar completamente relegadas. ¿Qué jerarquía Jero hay ahí? Porque uno dice los Oscars como que es el máximo premio que una película, un actor puede, de Hollywood recibe. Ojo, sí. Para otros dicen, no, seguramente yo quiero ganarme un Cannes. Total. Otros yo quiero ganarme un Golden Globe o quiero ganarme un BAFTA, no sé, otro. Sí, ¿Qué jerarquía? Yo sé que es de Hollywood para Hollywood, pero en esa jerarquía o en esa maratón, ¿qué premios una película celebra y dice, primero como a modo de qué bueno ganarme este premio tan prestigioso? Y otra mirada es, este premio me acerca a Hollywood, me acerca a los Oscars. ¿Cuáles son esos premios que sí o sí? Hay que entender entonces ahí que hay dos tipos de premios, el premio de la industria y el premio del prestigio, ¿cierto? Ajá. Los premios de prestigio son más los premios de los festivales. Y el festival
número uno en el mundo es Cannes. Es decir, si tú te ganas un festival en Cannes, un premio en Cannes, así sea un premio periférico, no el principal, no la Cámara de Oro o los premios más importantes, sino un premio cualquiera, pues es muy prestigioso y es muy importante. Claro. Colombia, por ejemplo, ganó una Cámara de Oro con la película La Tierra y la Sombra hace unos años y es importantísimo porque fue la mejor ópera prima del mundo, Wow. ¿cierto? Y lo ganó Julio César Acevedo, un director caleño. Entonces, tú tienes esos premios de prestigio como Cannes, como Berlín, Venecia, San Sebastián, que son los festivales que se conocen como festival tipo A. Ganar un premio ahí es muy importante, no solamente porque sea visible a los Oscar, sino porque el premio en sí mismo es un premio que entrega un jurado, que tiene una curaduría tremenda, que participan miles de películas y finalmente pues un premio de calidad. Ya digamos los premios Oscar son premios de Hollywood para Hollywood, son los premios más prestigiosos de la industria, digamos, son los premios que la industria entrega a sí misma y que pues tienen mucha visibilidad. Digamos que la gran ventaja de un Oscar es la prensa, claro. es el nombre que adquiere una persona estando allí, pero eso no significa que realmente sea una película espectacular, porque pues todos los años vemos películas bastante prescindibles, bastante promedio, que terminan ganando 4, 5, 6, 7 Oscar. Yo siempre digo que si los Oscar fueran realmente el mejor premio del mundo, tendríamos que aceptar todos que la tercera parte del Señor de los Anillos es la mejor película de la historia, ¿cierto? Y pues yo creo con todo respeto por los de Tolkien que no es así. Entonces, pues hay que entender eso, son premios de la industria para la industria, es Hollywood premiándose a sí mismo. Ya luego vienen otros premios también de la industria de Hollywood que son importantes y que tienen sus propios sesgos y sus propios énfasis. Los Golden Globes son premios entregados por la crítica y sobre todo por los periodistas, la prensa internacional. Los Critics' Choice Awards son de la crítica, los SAG Awards son premios de los actores, entonces también son muy importantes los premios de los gremios, que los Oscar tienen eso de bueno, los Oscar, los que premian la actuación son actores, los que premian dirección son directores, entonces pues digamos que hay una mirada de la industria, pero siempre desde la industria, eso es lo que no se puede perder de vista. Entonces el mayor mérito para una película no debería ser ganar un Oscar, realmente. Para una película internacional yo creo que es mucho más prestigioso ganar un premio en un gran festival. Haces parte también de los Golden Globes como prensa internacional. ¿Cómo es tu rol en los Golden Globes? Pues esto, hay que decirlo, pues esto es cada año, o sea, esto no es como que uno ya quede ahí de por vida, cada año hay que postularse, ahí me postulé y estoy mirando a ver si me escogen para 2026, es la segunda vez que estoy este año, es un proceso que se hace en todo el mundo, cualquier persona podría en teoría postularse para los Golden Globes, pues tiene que tener una trayectoria, tiene que tener un reconocimiento y finalmente ellos escogen aproximadamente 300 votantes de todo el mundo. Wow. Entre esos 300, la mitad están en Hollywood y la otra mitad están en el resto del mundo. Entonces lo que buscan es tener el jurado, lo que ellos han dicho, el jurado más incluyente posible, porque pues ahí tenemos personas de todo el mundo, literal, de los 5 continentes, personas pues con alguna paridad de género también, hombres, mujeres, personas LGTBIQ+. O sea, hay como una búsqueda de una inclusión para que sea una mirada bastante amplia y eso es algo bonito. Y ya cuando nosotros entramos al proceso, una vez que nos aceptan, pues lo que hacemos es primero ver muchísimas películas. Madre, tienes que ver muchas. Sí, ¿Y te llaman? ¿O los jurados, los votantes son anónimos o alguna película no, dice, eso, o sea, pero te estoy llamando no, de... Eso no se puede. No se puede, ok. No. No, perdón, porque en los Oscar uno va y le dice a la película, a ti no... Eso está prohibido, o sea, digamos, nosotros tenemos una norma muy clara, eso está prohibido, tener contacto directo con la industria, o sea, no podemos tener, si me llama Scarlett Johansson a invitarme a almorzar, no puedo... No, pero... Tengo que renunciar a los Golden Globes. Dice, pero tengo un amigo del locutorio que él puede hablar, él es como yo ahí. Sí. O sea, directamente no, pero la propia organización, pues digamos que sí organiza eventos, lanzamiento de películas, te invita, cócteles, fiestas y sí. Pues digamos que mucho de esto se hace virtual, pues porque estamos en todo el mundo, pero sí tuve la oportunidad el año pasado de estar en Nueva York, participar en algunos lanzamientos, de conocer a mi ídolo Martin Scorsese, que fue una cosa espectacular. No, qué bueno es. Entonces sí, es bonito y es chévere eso, pero sí se cuidan mucho. Y son series también. Sí, lo que pasa es que los votantes están en televisión y en cine. Yo escogí cine, pero este año al parecer, si me vuelven a escoger, ya nos toca todo. Ya nos va a tocar cine y televisión. O sea que a las 200 películas que tenía que ver, va a tener que sumarle 200 series de televisión. Entonces, trabajo arduo. No sé cuál será mi vida este año si me eligen. Pero, o sea, te empacaste, viste muchas películas del año pasado para votar
Sí, eso tiene una cosa... ¿Y se puede decir por qué votas o eso se... No, eso sí no puedo decir. Eso sí O sea, no te vuelven a convocar nunca. No, yo firmo un acuerdo confidencial. Yo no puedo decir por quién voté en ninguna categoría. Eso me lo tiene muy prohibido. No, pues digamos es muy bonito y es muy chévere. Pues primero porque pues, recibimos mucha información, material, películas, inclusive los long play me han mandado unas cosas preciosas de las distintas producciones de Hollywood. Pero aparte de eso, pues yo creo que también es como un privilegio para mí saber que yo vi ya casi todas las películas que se van a estrenar este año. ¿Cierto? Entonces, cada que viene una película cartelera, me llaman mucho los jefes de prensa y me dicen, yo no, ya la vi. Porque pues vi muchísimas películas. Sí. Vi muchísimas películas el año pasado. Yo alcancé a ver como 130 más o menos. Entonces, pues sí, todas las de los Oscars las vi, muchas de las que apenas se van a estrenar ya las vi. Y para mí como profesor y también en la labor que hago de formación de públicos es muy bonito porque pues yo puedo ir viendo qué película viene y como ya las vi, puedo recomendarlas, puedo hacer reseñas, entonces es bien chévere. ¿Podemos jugar a quién le hubieras dado los premios en las principales categorías de los Oscar? Lo hemos hablado hace días. Sí. Y como que vemos la industria no va... Tú me has anunciado, Emilia no va a ganar nada, no va a pasar nada, ya está borrada por el escándalo. Sí. Habíamos hablado que Cónclave podría ser la película que podría ser la ganadora, pero que por la vez me dijiste, pero no se la van a dar a Cónclave. Sí. Es como que me hiciste ese panorama. ¿A quién le hubieras dado tú la mejor película? Yo se lo hubiera dado a Cónclave, sí, pero estaba casi seguro que se le iban a dar al Brutalista. Yo también pensé que era el Brutalista. Porque el Brutalista es el tipo de películas que a Hollywood le encantan. Una película grande en todos los sentidos, majestuosa, con un mensaje político también muy pertinente ahora, con todo este tema de la xenofobia, pues el mensaje de la migración, con una estética espectacular. O sea, yo pensé que esa era la que iba a ganar. Me alegra obviamente que una película indie pues haya sido la ganadora, pero yo pensaba que iba a ser esa. Yo se lo hubiera dado a Cónclave, me parece que es una película. Buenísimo. Porque en temas de mejor película, yo creo que más allá de que sea la película favorita tuya, para mí, la ganadora de mejor película debe ser una película equilibrada en todos los aspectos. ¿Qué es eso? Es decir, que es una película que técnicamente sea poderosa, pero artísticamente también, que tenga una buena historia, una buena fotografía, que haya equilibrio en todos los aspectos. Entonces, cuando tú tienes una película como Cónclave, en donde la fotografía está bien lograda, la banda sonora es espectacular, tienes unos actores tremendos, tienes un guión bien armado, sí, pues es una película completa, ¿cierto? Porque tú sabes que hay películas en donde pues técnicamente son espectaculares, pero las actuaciones no son tan buenas o el guión es flojo. Entonces esta para mí era la película más completa, pero pues obviamente el criterio del jurado pues se impone ahí. Además porque una cosa que esto sí no lo sabía, yo me enteré hace poco, es que la votación que se hace exclusivamente para mejor película se hace por toda la academia. Es la única categoría en la que vota toda la academia, todos. Y tiene que haber consenso. Es decir, esto sí es como un cónclave. Esto sí es como un cónclave porque van descartando de las 10 películas. Entonces cada uno de los votantes va votando por la suya, van descartando películas hasta que lleguen al consenso. Entonces eso también tiene... ahí tiene que haber negociación también. Sí, seguramente. Ahí tiene un punto complejo y es que finalmente puede que no gane la mejor película, sino que gana la película que tiene más aceptación general. No necesariamente la mejor. A mí me... Ya ha pasado, ¿no? Ha pasado muchos años. Me encanta. A propósito de Cónclave, en una de las escenas que dice, no, es que este papa no puede ser esto, esto y esto. Y la respuesta de uno de los protagonistas, hemos tenido papas peores. Entonces las películas también. Vamos a darle el Oscar a esto, sí. O sea, le hemos dado a otras otras que no merecían un Oscar. Sí. Me sorprendió de Cónclave o me enganchó ahora lo que decía la música, que uno esperaría cierta como lentitud, algo, porque son muchas conversaciones. Es tremenda. Pero entra de una vez de arranque, no sé si son unos violines, es tremendo, como esas transiciones de pasa todo en un mismo lugar, bueno, pero el audio lo conecta, es tremendo, muchísimo. Tremendo. A mí me parece que esa es una categoría en la que debió haber ganado. Me gusta mucho más la banda sonora de Cónclave que la del Brutalista. Sí. Y de hecho hay otra película que dejaron por fuera inexplicablemente que fue Challengers, que para mí era la mejor banda sonora de todas y el mejor montaje. O sea, esas dos categorías debió haber estado. No sé por qué castigaron a Guadagnino este año con la película que a mí me parece que es la mejor de las que ha hecho. Ahora que hablas de guión y como un hombre experto en, bueno, profesor asociado, diriges programas, eres jurado en diversos festivales, viajas, escribes. ¿Qué podrías decir
acerca de algo que a nosotros nos conecta mucho en el locutorio, que es la historia, el guión. Claro, todo hace parte de la historia, Sí, ¿no? total. La música, la fotografía, la actuación, la entrega, pero el guión, que tú cuando, en este caso, por ejemplo, los Golden Globes, ve las películas, ¿cuál es la mirada que le estás dando al guión? ¿Por qué un guión es bueno y por qué un guión quizás a ti no te engancha? Pues en los guiones realmente lo que uno tiene que ver es que haya una progresión dramática, por ejemplo, o sea, que realmente en la historia pase algo. Y cuando digo que pase algo, no necesariamente es que tenga mucha acción, sino que realmente esta película me esté contando algo, que haya una idea detrás del guión. Porque los malos guiones son sucesiones de hechos, en donde pues pasan cosas, pero realmente no hay nada trascendente. Ok. O sea, qué es lo que está en juego, cuáles son los valores, cómo se construyen los personajes, qué dicen los diálogos, cuál es el subtexto del guión. Entonces, son muchos elementos que realmente terminan conjugándose ahí. Y por ponerte un ejemplo de una película que debió haber ganado y no ganó ese premio, que fue A Real Pain, que me parece que era el mejor guión de este año, es una historia en donde lo que tú ves es solo la superficie, ¿cierto? Que tú ves un viaje entre dos primos que van a ir a visitar los lugares en donde ocurrió el holocausto judío porque su abuela murió, pero lo que está de fondo es mucho más interesante, que es cómo es la relación entre ellos, cómo era la relación con la abuela, cuáles son los padecimientos de salud mental que cada uno de los dos tiene, cómo se relacionan ellos dos, qué cosas no se han dicho, qué cosas pasaron. O sea, hay muchas cosas ahí. O sea, un montón de cosas que están de fondo y que cuando tú tienes además dos buenos actores como en esa película, pues la película termina siendo muy potente. Y ahí sí digo una frase que escuché alguna vez y es que en este tipo de cine los efectos especiales son el guión, ¿cierto? Divino. O sea, ahí es ahí donde están los verdaderos efectos especiales. Y es que tú terminas conectando con esta historia, así no sea una historia muy grande, así no sea una historia muy potente desde el punto de vista técnico, pero para mí un buen guión es el principal gancho para yo ver una película. Me gusta cuando dices lo que está en juego. ¿Qué significa eso en el guión y en una historia? Cuando, ¿qué es lo que está en juego en esa idea? ¿Cómo podemos profundizar un poquito más en esa premisa? Sí, todas las películas parten de una base que es el conflicto, y el conflicto es alguien quiere algo y alguien o algo se lo impide, ¿cierto? Y en esa lucha por obtener ese algo que ese personaje quiere, que ese protagonista quiere, hay muchas cosas en juego. Y generalmente lo que ocurre es que hay una lucha de valores. Entonces, por ejemplo, tú puedes ver una película en donde se oponen la amistad con la ambición, o en donde se opone el amor con el deber, o en la que se opone el amor a tu familia, el amor a tu país. Wow. Entonces hay como dos valores que están enfrentados y se generan dilemas. Y ahí es donde las películas son interesantes, porque entonces uno se pone en el lugar del protagonista y uno dice en la típica fórmula, atropello a mi familia o atropello a toda una ciudad, ¿cierto? O sea, que cómo son los daños o qué tipo de cosas tengo que hacer, o viajo y me convierto en un profesional exitoso, o me quedo con mi novia de la secundaria, la que amo. O sea, ese tipo de historias son las que realmente atrapan porque hay mucho en juego. O sea, el personaje tiene que tomar decisiones y las decisiones son trascendentales para su desarrollo. Entonces, cuando la historia está bien contada, yo como espectador me siento interpelado, siento que esto tiene que ver conmigo y me conecta con cosas que me pueden pasar. Ese es el conflicto. Exactamente. Vamos a los 10 porque aquí me encanta escucharte, Jero, porque es toda una clase y además que me hace a mí ir de una vez a las plataformas, aunque hay algunas que no están en plataformas. Se están estrenando. Casi todas, afortunadamente. Anora volvió a cine, pero sí. repasemos como ahí rápidamente las que estaban nominadas. Ganó Anora, una película independiente. El tema central de la película, tengo entendido, Esto es, hay una manera muy bonita de decirlo con la premisa. Esto es como el anti-mujer bonita. O sea, ok. es como el mujer bonita famosa de Richard Gere y Julia Roberts, pero al revés. O sea, es como un anticuento de hadas, ¿sí? Okay. Porque pues es justamente una historia que es la misma. Es una chica prostituta y un hombre se enamora de ella. En este caso, un muchacho muy joven que es hijo de un mafioso ruso. Y entonces, lo que tiene la película muy bello es que la película arranca siendo una comedia física muy divertida. Luego termina convirtiéndose en una comedia romántica. Y al final termina en un drama, pero el berraco. O sea, es un drama muy fuerte porque es como encontrarse con la realidad, ¿cierto? Es esta chica joven, prostituta, que tuvo ese sueño de abrazar la fortuna con este hombre que supuestamente estaba muy enamorado de ella, y cómo se va enfrentando poco a poco con la realidad. Y yo creo que eso es lo que tiene de bello la película. O sea, el hecho de que es una historia sencilla, bien contada, muy bien actuada, y pequeñito, pero además es que hay algo de fondo,
y es que la película está dirigida por Sean Baker, que es un director muy interesante, porque es el director que yo lo he dicho varias veces, se ha encargado de contar el lado B de los Estados Unidos. Entonces es un director que cuenta lo que Hollywood no quiere contar, es decir, la gente pobre que vive en las afueras de Orlando, la gente que hace pornografía, la gente que son mujeres transexuales, prostitutas, o sea, todo ese lado B, toda esa parte fea de los Estados Unidos, la retrata muy bien él. Y yo creo que Anora no es su mejor película, es una película muy buena. ¿Qué otras películas tiene él? Yo les recomiendo muchísimo que vean The Florida Project. The Florida Project es una película espectacular, conmovedora, divertida, dramática, porque es justamente eso, es ver ese sueño americano desde otro punto de vista, ¿no? O sea, cómo mucha gente no puede acceder a ese sueño americano porque no tienen dinero y cómo tienen que vivir. Y esto contado desde el punto de vista de unos niños que pasan su verano en un hotelucho, en donde viven temporalmente con sus mamás muy jóvenes mientras están a pocos pasos de Disney, y es una cosa que rompe el corazón. Claro. Es espectacular. Pero qué bacano eso, el punto de vista, ¿no? Todo director tiene un punto de vista. Sí. Él muestra el lado B de Estados Unidos. Scorsese, que conociste el año pasado, tiene su punto de vista. Woody Allen tiene todos tienen su perspectiva. Woody Allen, de hecho, decía que todo director hace una película a lo largo de su vida. La misma. Sí, y en él es muy claro que es la misma película, que es por entregas, y va contando una cosita distinta en cada una, pero yo creo que en buena parte tiene razón. Sí. Emilia Pérez, todos en Twitter, en redes vi que la gente estaba un poquito contenta de que Emilia iba camino a los Oscar. Como revancha, ¿no? Sintió revancha, iba camino a los Oscar. Para algunos no entendían que era una historia, no por el escándalo, sino que la historia no era tan buena, era como atropellada después, forzada, no sé. Pero de todos modos, para el que no la ha visto, Emilia Pérez. Pues es que es una película que tiene decisiones controversiales desde el principio. Entonces, cuando tú te pones a hacer una película en código de musical de Broadway, trivializas las cosas, quieras o no. Entonces, cuando tú trivializas temas tan complejos como la transición de un hombre a una mujer trans, cuando hablas de los desaparecidos por el narcotráfico, cuando hablas de cómo un narcotraficante cambia de sexo para evadir a la justicia, pues son temas realmente muy serios, muy dramáticos, muy complejos para América Latina, como para simplemente poner a la gente a cantar canciones alrededor de eso. Entonces, yo creo que esa es la primera decisión controversial. Más allá de eso, pues a uno le puede gustar o no la película. Yo creo, y eso ya sí es mi opinión personal, yo creo que como musical deja mucho que desear también. O sea, me parece que no es un gran show musical. Creo que tiene se le notan mucho las costuras en muchas cosas. Entonces no me parece realmente que sea una gran película. Pero también tengo que decir que todo el movimiento que se generó en redes y es muy sintomático de nuestra época, y es que mucha gente se fue con toda contra la película sin verla. De hecho, mucha gente hoy odia la película. No la ha visto. Con esas palabras, odia la película sin haber visto más que un par de clips en TikTok. Entonces eso sí me parece delicado, porque pues yo creo que la principal responsabilidad cuando uno critica un producto es verlo. Y mucha gente lo que está haciendo es lo contrario, es criticando y promoviendo prácticamente un linchamiento público contra Carla Sofía Gascón, contra la película, contra Jacques Audiard, sin haberla visto. O sea, yo digo, pues critícala, pero primero mírala y ten argumentos para criticar. Pero ahí podría aparecer, podemos rechazar una buena idea de alguien que nos cae mal. Es decir, el director, que quizás no es para algunos el más carismático, o a los que premian las películas no les importa, o si se ven permeados de no me gusta esta postura. La película puede ser buena incluso si la película hubiera sido un gran musical, o no hubiera sido un musical, no lo hubiera trivializado, por decirlo de alguna manera, y hubiera sido buena. También por no caer bien el director, por no caer bien la protagonista Carla, también puede eso ser un argumento que pronto no se expresa explícitamente, pues, pero sí puede ser un argumento para no darle un premio. Es que tristemente estamos en un contexto actual con el tema de la cultura de la cancelación, que yo insisto que no es una cultura, sino que es un fenómeno, en donde nos sentimos todos con la capacidad y con la autoridad de rechazar y de vetar y de juzgar productos y personas simplemente porque, pues por distintas razones. Algunas son válidas, pero la mayoría no lo son. O sea, simplemente porque, por ejemplo, tiene ideas contrarias a las mías, o porque hay cosas que dice que me caen mal, o porque expresa opiniones diferentes, o porque está en otro lado del espectro político.
Y yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que la censura nunca debería existir, y mucho menos cuando la censura se hace por medio de, digamos, tratando de buscar un linchamiento público. Entonces yo creo que definitivamente sí hay que separar la obra del autor. Si nosotros nos quedáramos solamente con las películas de las personas impolutas, el cine muere y cualquier producto muere, ¿cierto? Los pintores, los grandes pintores de la historia eran personas con conductas supremamente reprochables, ¿cierto? Los grandes artistas, muchos de ellos son malas personas, hay que decirlo. Y eso no significa que sean malos artistas. A veces hay grandes obras de arte, y pues un ejemplo muy concreto en el cine es El nacimiento de una nación, que fue la primera gran película norteamericana, la primera película que inaugura el lenguaje audiovisual, y es una película racista hasta la médula, ¿cierto? Pero entonces uno tiene que sopesar la calidad artística y la calidad histórica de la película y lo que eso significó en su momento versus pues el mensaje que está tratando, que es un mensaje terrible. Cónclave ya hablamos, hay algunas que están porque la sustancia o substance también para algunos pensaban que Demi Moore, tal vez porque es muy conocida para un público como el nuestro, hablando en Colombia, Latinoamérica, pensaba que Demi Moore podría ser la ganadora, pero también los que no han visto La Sustancia, es una gran película. Una gran película. Y yo siento que de todos los premios de anoche, el único que me dejó como aburrido fue que no le dieran el premio a Demi Moore. Ah, ok. La verdad. O sea, me parece que no solo lo merecía, sino que además pensé que se lo iban a dar. Porque a Hollywood le encantan estas historias de comeback. Sí, del que volvió y regresó triunfante y tuvo los aplausos del público después de ser subvalorado. Lo vimos con Brendan Fraser hace algunos años. Me sorprendió que no ganara ella, lo merecía además porque su papel es espectacular. No solo ella, lo merecía también Margaret Qualley, que ni siquiera estuvo nominada. Lo merecía la directora, inclusive mi directora favorita fue ella, por encima de los otros. Entonces, pues yo creo que es una gran película. Es una película además que apuesta al género del terror, y de un género muy puntual del terror que es el body horror, que es muy difícil de ver. A mí no me gusta ese tipo de películas, pero aún así yo disfruté la película y la entendí y me pareció muy interesante. Y yo tuve una cosa muy bonita, y es que yo pude estar en una rueda de prensa con Demi Moore, con Margaret Qualley y con Coralie Farguet, la directora, y pude hacerle una pregunta a Coralie Farguet. Y la pregunta que le hice fue: ¿por qué elegiste contar la película como body horror? Y lo que ella me respondió me pareció muy bello. Decía: es que ser mujer a veces es una película de terror. Wow. Entonces tenía que mostrarlo así. O sea, es como una especie de grito desgarrador de las mujeres frente al patriarcado y sobre todo frente a los abusos que la misma industria comete, que llevan a que una persona, una mujer de 40 años, 45 años, ya sea una vieja, cuando un hombre de 60 años está en el mejor momento de su vida para Hollywood, ¿cierto? Total. Lo hemos visto. O sea, ¿quiénes son los protagonistas del cine de acción hoy? Son puros hombres de 60 y 70 años. Pero pues las mujeres de 40 y 50 ya son las abuelas de las películas. Y tremendo eso. Para los que quieran entrar ya en modo, bueno, voy a ver qué fue lo que premiaron en modo Oscar, si no lo han hecho. Tenemos 10 opciones, incluso una 11 que Challenger yo creo que no entiendo por qué igual. Hay muchas más. A Real Pain es una gran película. Que no estuvieron. Bueno. Intensamente 2 a mí me encantó. No, hay muchas películas, hay muchas más películas buenas, pero pues tenemos estas 10 que la Academia sugiere, más muchas más. ¿Por dónde arrancar? Anora, Emilia Pérez, A Complete Unknown, Cónclave, Nicole Boyce, I'm Still Here. Me llama la atención porque creo que ella ganó Oscar la edición pasada, ¿no? Me pareció. ¿Cuál? La protagonista de I'm Still Here. No, lo que pasó con I'm Still Here es que esta es una película brasileña dirigida por Walter Salles, que Walter Salles ya había tenido una nominación al Oscar por la película Estación Central de Brasil hace 20 años, más de 20 años, y la protagonista de Estación Central de Brasil fue nominada en esa ocasión y es la mamá de Fernanda Torres. Que de hecho la mamá, que es Fernanda Montenegro, sale en I'm Still Here haciendo el papel de ella cuando es mayor. Entonces es muy bonito porque solo 2 mujeres brasileñas habían sido nominadas al Oscar y son madre e hija. Y además las 2 en películas de Walter Salles. Muy buena, pues leo los reviews, no hizo la película. Es muy buena película. Es una muy buena película, recomendada. La trama central es una historia que transcurre en Río de Janeiro en los años 70, en plena dictadura brasileña. Y los protagonistas son una familia de un político brasileño de izquierda que termina siendo desaparecido por el régimen, y la protagonista es su esposa,
que pues lucha de alguna manera por no solamente saber qué fue lo que ocurrió, sino también pues poder encontrar el cuerpo de su esposo. Y pues es una historia que ya hemos visto, lamentablemente no solo en la ficción, sino en la vida real, pero pues que sí es una reivindicación muy importante de las víctimas. Y como película estaba muy bien hecha, o sea, está bien construida, tiene una buena narración, el papel de ella es espectacular. Es una buena película. Pero, ¿qué película nos recomiendas? Uy, hermano. Sí. ¿Qué película me recomiendas para el fin de semana? Es la pregunta que siempre te hacen. Pues mira, es que esa es una pregunta muy difícil. Mira, es la pregunta más difícil que me hacen y la que más me hacen. Me la hace todo el mundo, ¿cierto? Y yo lo que siempre digo es, recomendarte una película es como recomendarte un postre, es como recomendarte una canción, es como recomendarte cómo te vistes, ¿sí? Es muy difícil porque tú tienes que conocer a la persona antes de recomendar. Entonces yo creo que uno puede dar recomendaciones generales, resaltando atributos de las películas, por ejemplo, pero decirte yo, a ti te lo puedo recomendar porque eres mi amigo, pero decirle a cualquier persona del común, te recomiendo esta película, pues en la mayor parte de las oportunidades va a quedar bravo conmigo, pues sí, porque yo no conozco sus gustos. Entonces yo puedo decirle, de acuerdo a tus gustos te recomiendo esto, pero primero tengo que conocer los gustos de la persona, porque no es lo mismo recomendar una película que decir, esta película es una buena película. Es una película por esto y esto y esto, si te gusta esto y esto. Bueno, ¿y qué tal si hacemos un podcast haciéndolo? Recomendando películas que es la pregunta que siempre te hacen. Chévere, hagámoslo de una. De hecho, casi que cuando a uno le dicen, recomiéndeme una película, uno puede decirle a la persona, bueno, listo, le tengo la película para ese tema. Bueno, ahí está el nombre, le tengo la película. Le tengo la película. Es el podcast, ¿cuándo lo lanzamos? Rápido, hagámosle, conversemos. Le tengo la película. Le tengo la película podcast. Le tengo la película podcast. Vamos a hablar de un tema, supongo, y alrededor de ese tema recomendamos películas. Un podcast para escuchar con libretica. Para escuchar con libretica. Para poder armar la lista de deseos y para poder saber qué películas podemos ver para ampliar esa cultura cinematográfica. Le tengo la película próximamente. Muy pronto el podcast con Jerónimo aquí en el locutorio. Pues por ahora entonces tenemos un listado tremendo de al menos 10 de las nominadas a los Oscars. Si no la hemos visto, están en su mayoría en plataformas, otras regresando a las salas de cine, como el caso de Anora, la película ganadora, sorpresivamente. Sí. Y bueno, pero aunque no es una película para cerrar, Jero, para aquellos que quizás no es que no tengan el hábito, sino que terminan repitiendo una película, la misma, un género, quisieran de pronto sorprenderse más, abrir más ese gusto. ¿Qué recomendaciones tú como crítico, como jurado, como profesor, como cinéfilo, como espectador le puedes recomendar a alguien que puede encontrar en el cine unas cosas que quizás hasta ahora no han encontrado? Mi recomendación siempre es hackear el algoritmo. ¿Y cómo hackeamos el algoritmo? Cuando nosotros tenemos una plataforma o cuando nosotros vemos la cartelera del cine, hay que dejar de seguir la tendencia. Las tendencias no siempre son buenas y casi siempre no lo son, de hecho. Entonces, cuando tú te quedas, por ejemplo, con lo que tu plataforma te está recomendando, tu plataforma te empieza a recomendar una y otra vez cosas que ya viste. Entonces te vas a quedar con un gusto y con un universo así de chiquito frente al tema cinematográfico. Mi recomendación es, si realmente son cinéfilos y les interesa ampliar el horizonte, lean, vean reseñas, busquen canales de YouTube como Amigos del Cine, aprovecho la cuña, busquen personas a las que les crean en su criterio. Ahorita hay mucha gente que puede hablar de películas y que recomienda este tipo de historias. Entonces, por ejemplo, si tú en tu plataforma empiezas a incluir otro tipo de películas distintas a las que ya has visto, el algoritmo empieza a refinarse, empieza a ofrecerte cosas diferentes. Pero si nos quedamos solo con lo que el algoritmo nos recomienda, va a llegar un momento en el que sí o sí te vas a cansar porque te vas a empezar a dar cuenta que vas viendo la misma película una y otra vez. Cuando uno le cambia, hackea el algoritmo o le busca otra película al algoritmo, el algoritmo va a decir, ¿y desde cuándo acá? Pues, se manda solo. Se manda solo. Jero, gracias por esta conversación, hablando de los premios, del cine, de una manera pues muy tranquila, muy empática y yo creo que siempre es un gran plan recurrir al cine en todas sus formas y formatos. Gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias.